Gloria a Dios para siempre. Vamos a pedirle al Señor que lo bendiga. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 20 de Apocalipsis. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche por la oportunidad que nos regalas de poder estar aquí en este lugar, en este santuario, para adorarte, glorificarte, darte mil gracias por todo lo que haces, has hecho y harás con nosotros. Ahora queremos pedirte que nos bendigas al estudiar tu palabra, que la misma sea de bendición para todos los que estamos aquí, los que luego la escucharán a través de las redes. Señor, que seamos ministrados, bendecidos a través de ella, Señor. Tú que conoces nuestras vidas, sabes de qué tenemos necesidad. Así que cual María nos sentamos a tus pies para estudiar tu eterna y santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y recibe una vez más toda la gloria, la honra y el honor, porque a ti solo pertenece. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a estudiar el capítulo 20 de Apocalipsis. Aquí ya encontramos dos temas escatológicos que tienen que ver con, digamos que, con la eternidad, si se puede decir así. Este sería casi que el comienzo de la eternidad. Usted va a encontrar el capítulo 20, del verso 1 al 10, lo que tiene que ver con el milenio, y del verso 11 al 15, el juicio del gran trono blanco, el juicio final, como algunos lo identifican. Pero antes de entrar al texto, hermano, vamos a ubicarnos en el contexto para poder entender dónde estamos parados. En el capítulo 19 estudiábamos del versículo 11 en adelante lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con sus santos millares, con sus ángeles, con sus ejércitos. Y el capítulo termina con esa gran batalla llamada Armagedón. Recuerde que allí están todos los ejércitos del anticristo reunidos para pelear contra el Señor Jesucristo, como de alguna manera impedir o tratar de impedir que el Señor regrese a la tierra por segunda vez. Que el Señor prometió volver, y como Él cumple lo que promete, está regresando por segunda vez a la tierra. Ya no como aquel infante inocente del portal de Belén, sino como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Alabado sea el Señor, para ponerle punto final al gobierno del hombre y dar comienzo al gobierno de Cristo, a establecer su reino por durante 1000 años. Y el versículo 20 al 21 pues nos presenta el final de este evento. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Eso lo explicamos largamente. Y los demás fueron muertos, es decir, todos los demás, o todos los que estaban reunidos allí, capitanes, generales, soldados, reyes, príncipes, todos los que estaban allí reunidos, dice que fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Quién estaba montando el caballo? Jesucristo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, esto habla de ese final del gobierno humano. Y nos habla de esa gran batalla que tanto se habla, la batalla del Armagedón, que es la mamá de todas las batallas, de todas las guerras, la última gran batalla que se va a librar aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Aunque ahorita vamos a mirar otra batalla, pero ya en otra dispensación. Pero al menos lo que se refiere al gobierno del hombre, esta es la última batalla que se va a librar aquí en la tierra.
donde el que está sentado en el caballo blanco vence con el espíritu de su boca. Entonces, ahí estamos nosotros en este momento. Ya el Señor vino, destruyó a todos y da comienzo, a partir de ahí, da comienzo a su reino milenial. Y es ahí donde nos vamos a ocupar en el capítulo 20. Vamos leyendo y vamos a ir explicando. Dice: vi a un ángel que descendía, una visión, Juan ve a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Escuche bien, una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Alabado sea el Señor. Aquí causa curiosidad que habla de un ángel. No habla ni siquiera de un arcángel, ni siquiera de un querubín, ni un serafín. Habla de un ángel que Dios lo empodera para atar al diablo. Es decir, hermano, esto muestra lo limitado del poder del diablo. ¿Ven? Que un solo ángel, lógicamente con toda la autoridad del Señor, del cielo mismo, viene y con una gran cadena ata al diablo durante 1000 años. Alabado sea el Señor, lo ata. Creo que el mensaje está ahí claro, no hay nada más que añadir ahí. La pregunta sería: ¿por qué lo atan? ¿Por qué lo someten o lo encarcelan durante 1000 años? Bueno, el versículo 13 tiene la respuesta. Pero antes de ir ahí, mire cómo identifica Juan a aquel personaje. Primero, el dragón. Y así es identificado en Apocalipsis al diablo, ¿cierto? El dragón. La serpiente antigua, aquel que lógicamente encarna el engaño. Engañó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y esa ha sido su labor desde siempre: engañar, engañar y engañar. Luego dice que es diablo. La palabra diablo en la palabra griega tiene que ver con calumniador. Es decir, que el diablo es el papá de los calumniadores, es el papá de los chismosos. Alabado sea el Señor. Eso encarna, hermanos, la naturaleza del diablo, que es calumniador, miente siempre, dice cosas para destruir a las personas, mintiendo. Y luego dice: y Satanás, que esa palabra pues representa su carácter de adversario que es. El diablo siempre ha sido adversario tanto de Dios como de la iglesia. Alabado sea el Señor. Como de la iglesia. Él ha sido nuestro adversario, nuestro tentador. Amén. Entonces mire cómo lo presenta Juan, como para que no quede duda de quién se está hablando aquí. No se está hablando de ningún demonio, no se está hablando de ningún espíritu malo, no se está hablando del papá de los demonios. Y lo identifica de tal manera entonces que no cabe duda de quién se está hablando. Amén, hermano. De ese enemigo común que tenemos, que se llama, aquí lo identifica como el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué lo encarcela? ¿Por qué el Señor, antes de establecer su reino milenial, se quita a este personaje de encima durante 1000 años, durante su gobierno? Bueno, mire lo que dice el versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no, ¿qué? A ver, lean ustedes, para que no, ¿qué, hermanos? Para que no, ¿qué? Engañe más a las naciones. Aleluya. Cumplido 1000 años y después. Aleluya, sí, señora. Esa es la razón, hermano. Recuerde que la naturaleza, el carácter del diablo es engañador. Y eso ha hecho desde el principio, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy. Y entonces, como el Señor va a establecer su reino milenial y va en ese lapso de tiempo, una generación nueva va a nacer en el milenio, pues el Señor no va a querer tener al diablo ahí como lo ha dejado durante toda esta dispensación y durante todo este tiempo de la historia de la humanidad,
tratando de engañar a esa generación, al menos por 1000 años. ¿Me hago entender, hermano? Esa es la razón fundamental. Lo encerraron y puso su sello sobre él como para que nadie abriera la puerta. Recuerde que cuando en los imperios antiguos se daba un decreto, y por decir algo, en el caso de Jesús, que fue después de muerto, fue sepultado y colocaron una piedra y pusieron el sello de Roma. Es decir, ese sello representa que nadie podía abrir esa tumba. En este caso, hermano, nadie podía abrir la celda o la cárcel o la prisión donde han encerrado al diablo. Por eso está ahí el sello de Dios. Nadie tiene la autoridad, solamente Dios de hacerlo. Amén, hermanos. Bueno, para que no engañase más a las naciones, ahí está la respuesta del por qué. Hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos años? 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Más adelantico vamos a entender por qué después de esos 1000 años, cuando ya se hayan cumplido esos 1000 años, el diablo va a ser suelto durante un poco de tiempo. Por una razón que se la voy a explicar más adelante. Alabado sea el Señor. Yo quiero que usted vaya notando, hermano, que desde el versículo 2 hasta el versículo 7, usted va a encontrar ahí reiteradamente 1000 años. Desde el versículo 12 en adelante hasta el 7. 1000 años, 1000 años, 1000 años. Quiere decir, hermano, esa reiteración de 1000 años es un lapso de tiempo que no es más ni menos que 1000 años. Es decir, cuando vamos a decir, un concepto se repite 2 veces en la Biblia, es porque es verdad, es porque es así. Y aquí no se está repitiendo 2 veces, se está repitiendo casi 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces se repite 1000 años. Quiere decir, hermano, que está hablando de ese lapso de tiempo exactamente, 1000 años. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque hay algunos que tratan como de negar que sean 1000 años, que es un lapso de tiempo indeterminado, indefinido. Algunos espiritualizan esto y que es un símbolo, que es una figura, y no, hermano, esto es literal. Aquí sí hay que entender la palabra de manera literal. Son 1000 años que van a pasar. Alabado sea el Señor. Así lo ha determinado Dios y así lo va a ejecutar. Entonces, simplemente un dato para que tenga presente eso. Ahora, versículo 4. Ya vimos que el diablo es encadenado, ¿cierto? Ya el Señor de alguna manera se quitó a su archienemigo del escenario. Ahora le queda todo el despejado, pues el camino para él establecer su reino milenial. Verso 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Alabado sea el Señor. ¿Qué está viendo Juan? Tronos. Jesús dijo, al menos con respecto a la iglesia, ahorita los voy a llevar por algunos pasajes para responder a la pregunta: ¿quiénes son los que van a reinar o a cogobernar con Cristo en el milenio? ¿O van a reinar con Cristo? Entonces dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad. Ya ahorita vamos a responder a esa, ¿quiénes son? Pero hace énfasis en algo que es importante, y dice: y vi las almas de los decapitados. ¿De qué decapitados están hablando? De los mártires de la gran tribulación. Porque es que él lo dice: los que no se habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se dejaron marcar en su frente ni en sus manos. Es decir, que ese grupo van a pasar al milenio para reinar con Cristo, pero ya de antemano
los ángeles y la iglesia ya habrían venido con el Señor en su segunda venida. Ahora, hermano, vamos a responder inmediatamente la pregunta: ¿quiénes son? Además de lo que nos presentan acá, además de este grupo de mártires, ¿quiénes son los que recibieron la facultad para sentarse en el trono y reinar con Cristo? La Biblia nos tiene la respuesta. No me cuidado esto, hermano. Dice: se han presentado varias sugerencias en cuanto a la identidad de los santos que se sentaron sobre los tronos, pero es mejor identificarlos al determinar a quiénes les dijo Dios que reinaría. Primer grupo, Daniel 7:27, se promete que los santos del Antiguo Testamento reinarán en el milenio, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, eso es lo que dice el texto, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, el primer grupo, hermano, los santos del Antiguo Testamento. O sea, aquí estamos hablando de Adán en adelante, todos los que fueron salvos. Allí estará Abraham, allí estará Moisés, allí estará Jacob, Isaac, los profetas, los apóstoles, profetas del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Todos los santos del Antiguo Testamento que van a resucitar al final de la gran tribulación para recibir al Señor en su segunda venida, ellos se sentarán en los tronos para reinar con Cristo, porque así lo dice Daniel 7:27. Hemos identificado el primer grupo, tengo presente, hermano. El segundo grupo, Jesús prometió a los apóstoles: que vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Eso se lo dijo a sus apóstoles. También el Señor Jesús le dijo a los creyentes neotestamentarios, es decir, ahí está la iglesia, se les promete también que se les promete también que reinarán con Cristo. 1 Corintios 6:2, mire lo que dice: ¿o no sabéis que los santos han de buscar al mundo? Mientras en 2 Timoteo 2:12 dice Pablo: si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Sí se da cuenta, más? Declaraciones apostólicas del Señor Jesucristo también. En Apocalipsis 2:26, Jesucristo promete: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y en Apocalipsis 3:21 añade: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 5:10 pone en claro que los santos reinarán en la tierra, no en un sentido espiritual ni en la esfera celestial. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está claro, hermano. Aquí hemos identificado tres grupos. Están, por un lado, los santos del Antiguo Testamento. Por otro lado, los apóstoles del Cordero. Ellos tendrán, aunque hacen parte de la iglesia, pero tendrán ese privilegio de tener su trono de manera individual, porque así lo dice. Habrán 12 tronos a que se sienten y juzguen en Israel. Y, lógicamente, la iglesia como tal, la iglesia en general, se sentarán en los tronos. Es decir que, hermano, aquí quedamos un poco cortos al pensar cuántos tronos habrán en el milenio, no sabemos. Pero lo cierto es que el Señor ha dado promesa a estos grupos de reinar con Él. Alabado sea el Señor. Y con respecto a los decapitados, permítanme leer este comentario. El presente pasaje presenta al último grupo de santos que reinarán con Cristo en su reino. Mientras continuaba la visión, Juan vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos son los creyentes mártires de la gran tribulación. Alabado sea el Señor. Bueno, creo que ahí está claro
los grupos de personas que van a reinar con Cristo durante 1000 años. ¿Está claro, hermano? Lo recordamos, los santos del Antiguo Testamento, en Daniel 7:27, los apóstoles del Cordero, la iglesia y los mártires de la gran tribulación. Ellos son los que tendrán el privilegio de gobernar o reinar con Cristo durante 1000 años. Así lo dice la Escritura, hermano. Y si lo dice la Escritura, pues eso es lo que tenemos que enseñar a la hora de estudiar la palabra. Teniendo claro eso, continuamos con el versículo 5. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí lo dice otra vez. Entonces, aquí hay dos cositas, hermano. Identificar cuáles son los otros muertos del que hace referencia. Pero los otros muertos, está, vamos a decir, dando de continuar lo que está diciendo de aquellos decapitados que resucitaron para reinar con Cristo 1000 años. Y está hablando de los otros muertos. ¿De qué otros muertos? Pues de los que no son salvos. De todos ellos, aquellos que se rebelaron contra Dios. De todos esos que se reunieron en la gran batalla de Armagedón y murieron con el espíritu de su boca. Todos esos muertos dice que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Alabado sea el Señor. Entonces identificamos que esos otros muertos son los que no quisieron creer al Evangelio, los moradores de la tierra del que tanto hemos hablado a lo largo de Apocalipsis, los que nunca quisieron saber de Dios y los que se rebelaron abiertamente contra el Señor. Esos son los que no vivieron, es decir, esos muertos quedarán ahí. Y dice que hasta que se cumplieron 1000 años. A los 1000 años, ya cuando lleguemos aquí al final del milenio, entramos al juicio del gran trono blanco. Entonces ahí esos muertos van a resucitar para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Alabado sea el Señor. Eso por un lado. Por otro lado dice la primera resurrección. ¿De qué se está hablando eso? La primera resurrección es porque hay una segunda resurrección, ¿cierto? Si hay una primera es porque hay una segunda. La primera tiene que ver con, lógicamente, el arrebatamiento de la iglesia. Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego ya viene la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y la resurrección de estos mártires de la gran tribulación, y todos esos tres grupos hacen parte de la primera resurrección. Para que usted lo pueda entender, la primera resurrección, cuando usted encuentre ese término en otros pasajes de la Biblia, tenga presente que la primera resurrección es para vida, es para salvación. La segunda resurrección es para condenación. Porque quienes van a resucitar 1000 años después en la segunda resurrección son todos aquellos que comparecerán ante el juicio del gran trono blanco. Y todo aquel que comparezca ante el juicio del gran trono blanco es porque ya está perdido. Simplemente están allí para oír la sentencia del labio del juez eterno, para oír el fallo eterno del juez que está sentado en el trono. ¿Está claro hasta ahí, hermanos? Bueno, alabado sea el Señor. Entonces dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado, feliz, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que habla de la condenación eterna, este es el otro término que ustedes deben tener en cuenta. Cuando lean en otro pasaje, la segunda muerte está hablando de la condenación. ¿Sí? La segunda muerte la primera sería la muerte física como tal, la muerte natural. La segunda tiene que ver con la condenación eterna. Dice
La primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Alabado sea el Señor. Bien, entonces ahí vamos con el tema del milenio. Versículo 7. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y escuchen lo que va a hacer. Ya les voy a explicar por qué. Y saldrá a qué, hermanos. ¿A qué saldrá? Versículo 8. A engañar. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué fue preso? ¿Por qué fue preso, hermano? Para que no engañase a las naciones. 1000 años después es suelto. ¿Y a qué sale el diablo? A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Mire, hermano, y présteme atención a esto. Aquí hay una pregunta que se la voy a responder. ¿Quiénes son los que van a vivir en el milenio? La gran pregunta que muchos se hacen. Si digamos que en ese periodo difícil de la gran tribulación, la tierra va a quedar devastada prácticamente. La población del mundo quedará diezmada a causa de los juicios, a causa de las plagas que ya hemos estudiado. Entonces la población del mundo va a quedar prácticamente diezmada y la tierra como tal va a quedar devastada. Entonces, ¿quiénes son esas naciones de las que habla aquí, que va a engañar el diablo? Resulta, hermano, que Mateo capítulo 25, si usted lo lee, habla del juicio de las naciones, donde el Señor coloca a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Y a los de la derecha le dice: por cuanto ustedes me vieron desnudo y me vistieron, me vieron enfermo y me visitaron, me vieron hambriento y me dieron de comer, a ustedes los invito a que participen del reino. ¿Sí? Y a los de la izquierda le digo: ustedes me vieron enfermo y no hicieron nada por mí, me vieron en la cárcel, no me visitaron, etcétera, etcétera. Para ustedes no hay nada que recibir. Eso tiene una interpretación, y es que lógicamente Jesús estaba colocando del lado de su pueblo, de Israel. Él era judío, ¿sí?, de nacionalidad. Entonces, ¿qué naciones son las que van a vivir y van a participar del reinado de Cristo? Toda aquella nación que fue amiga de Israel, ¿sí?, que fue amiga de Israel. No ha habido pueblo sobre la faz de la tierra más perseguido que el pueblo de Israel. Desde su inicio, desde que se multiplicaron allí en Egipto, fueron perseguidos, fueron humillados, sometidos, en fin, etc. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Israel fue muy perseguido. Y todos sabemos del holocausto nazi, que simplemente por dar una cifra, más de 6 millones de judíos fueron aniquilados por ese régimen nazi de Adolfo Hitler. Todos los judíos de Europa prácticamente tuvieron que salir de Europa a pedir refugio en otras naciones para poder sobrevivir. Entonces, todas aquellas naciones que de alguna manera a lo largo de la historia fueron afables con Israel, les abrieron las puertas para que fueran librados de esa persecución nazi, y a lo largo de la historia, esas naciones son las que van a pasar para disfrutar el reinado de Cristo. Las enemigas de Israel serán aniquiladas, no van a pasar al milenio. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la nación más poderosa en el milenio será Israel. Porque si todavía falta por cumplirse el pacto abrahámico y la promesa davídica con respecto a Israel, todavía se va a cumplir en el milenio. Vamos a decir, dentro de ese propósito de Dios con Israel, es hacer
de Israel la nación cumple, la nación más poderosa, la más influyente, y hacer de Jerusalén su capital, la capital del mundo. Y eso va a ocurrir en el milenio. Entonces ya usted se podrá imaginar con los árabes encima, con Irak, que es archienemigo de Israel, con los palestinos, con el grupo Hamas, con Hezbollah, que son enemigos. Esos dos grupos en particular, Hamas y Hezbollah, nacieron con la única intención de aniquilar al pueblo de Israel. Ese es el objetivo de estos grupos terroristas. Entonces todos esos enemigos serán destruidos por el Señor en su segunda venida, en la batalla del Armagedón, y solamente aquellas naciones que han sido amigas a lo largo de la historia de Israel pasarán para disfrutar el milenio. Entonces, todos aquellos que no fueron marcados por la bestia, que el Señor los guardó de manera sobrenatural, de morir por causa de las plagas y por causa de la persecución del anticristo, ellos van a pasar al milenio. Esas personas harán parte de estas naciones de las que hemos hablado. Será un grupo, no sabemos cuánto, pero será bastante diezmado. Allí esa generación comenzará a multiplicarse. Comenzará a multiplicarse. Y nacerá otra generación. Otra generación, y la tierra se va a poblar, dicen los estudiosos de la Biblia, y lógicamente los geólogos, que la tierra tiene capacidad para albergar 50.000 millones de habitantes. Esa es la capacidad que tiene la tierra, 50.000 millones de habitantes. En este momento somos 8.000 y la gente se muere de hambre, y la gente se mata unos y otros, se odian unos y otros. Pues algunos opinan que para el milenio posiblemente la población del mundo llegará a estar cerca a los 50.000 millones de habitantes. Claro, hermano, en un gobierno divino, en un gobierno celestial, donde el Señor mismo es el Rey y no hay otra autoridad sobre él, pues claro, hermano, allí no habrá pobreza, allí no habrá hambre, allí no habrá mortandad como la hay, no habrá enfermedad como la hay hoy. Será un mundo completamente diferente al que usted y yo hemos vivido, al que usted y yo estamos acostumbrados a ver todos los días. Esa será la redención de la tierra. El milenio es el espacio de tiempo donde el Señor va a cumplir la promesa de redención sobre la tierra. Es decir, al menos durante 1000 años va a quitar de sobre la faz de la tierra el pecado y la maldición del pecado. ¿Por qué? Porque no va a estar el diablo, va a estar atado durante 1000 años. Amén, hermano, va a estar atado durante 1000 años. No habrá ese trabajo engañador, ese trabajo que incentiva a la gente a hacer el mal, a rebelarse contra Dios. Entonces, como esa generación no ha sido tentada, como esa generación que ha nacido del milenio y ha disfrutado del gobierno de Cristo, de la paz, de la alegría, de la prosperidad, donde los animales fieros perderán su fiereza, usted va a ver a la serpiente jugando con el cordero, el león jugando con el cordero, etc. Es decir, no habrá maldad sobre la tierra. Permítanme decirlo de esta manera: el milenio será como volver al comienzo en el huerto del Edén. ¿Sí? Es volver otra vez a ese comienzo, donde todo era paradisíaco, donde era un paraíso completo. Pues simplemente imagínense que así será, hermanos, el gobierno de Cristo. Y no debe ser de otra forma. Lógicamente, hermanos, es que si el proverbio dice que donde gobiernan los justos el pueblo se alegra, ¿cómo será, hermano, que el Señor mismo es el gobernador, el rey, el gobernante de toda la tierra? ¿Me hago entender, hermano?
No habrá masacres, no habrá odios, no habrá todo lo que causa maldad, muerte, devastación sobre la tierra, no lo habrá en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como esa generación no conoce el pecado y solo han visto lo maravilloso de la tierra y el gobierno de tranquilidad, en fin, etcétera, pues a los 1000 años el Señor va a desatar al diablo y le dará la libertad de salir a probar a esa generación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios siempre ha respetado es la libre voluntad del ser humano. Dios jamás ha obligado a nadie a que decida. Desde el comienzo, ni siquiera los primeros padres. Los dejó a lo que técnicamente llama libre albedrío. ¿Sí? A que cada quien tome su propia decisión. Y así como Adán y Eva tomaron la decisión frente a la prohibición o frente a la prueba del Señor, pues esta generación va a ser probada. Y entonces el diablo saldrá a hacer lo que mejor sabe hacer, a engañar. Y yo simplemente quiero, hermano, por un momentico, que usted deje volar su imaginación y piense de qué manera el diablo va a engañar a esta generación. Si todo es color de rosas. Todo es color de rosas. Hoy tenemos naciones donde no hay pobreza, por lo menos Noruega, Suiza, son consideradas naciones donde no hay pobreza, donde la gente tiene abundancia, donde la gente no pasa necesidades. Y esa es como, digamos que la mejor forma de disfrutar la vida, que no haya necesidades. Y si esas naciones son consideradas como un paraíso, pues hermano, multiplíquelo por 1000 veces, así será el milenio. Entonces, ¿de qué manera el diablo va a engañar a aquella generación? Alabado sea el Señor. Yo me imagino al diablo diciéndole a la gente: oiga, ¿a usted no le parece que eso es como muy aburrido? ¿No le gustaría de pronto que haya cervecita por ahí, que haya alcohol, que haya marihuana? Que cuando usted esté triste y amargado se mete un cacho de marihuana y lo eleva por edad de espacio en la estrella y le ayuda a olvidarse de las penas. ¿No le gustaría? Y le montará toda una película de placer. Y entonces la gente, y eso es lo que a veces, y yo al estudiar y al pensar en esto, meditaba, hermanos, cómo es la gente, cómo es el ser humano tan terrible. Si hay una creación de Dios más desagradecida, es el ser humano. Y simplemente, hermano, de ninguna manera Dios nos tiene contentos. Si nos da mucho, decimos que ¿por qué no da tanto? Y si no nos da tanto, entonces decimos, bueno, ¿pero por qué? ¿Sí me van a entender, hermano? Si hace mucho sol, nos quejamos. Si llueve mucho, nos quejamos. Entonces, no hay creación más desagradecida y más, ¿cómo llamamos eso? Más insatisfechas que el ser humano. Y entonces aquí está esta generación que gozó de 1000 años de bendición. Ojalá, hermano, el Señor fuera nuestro Rey. Ojalá usted y yo estuviéramos en el milenio, hermano. ¿Y qué hizo? El diablo salió y los engañó y dice que los reunió para la batalla. Y el número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, hermano, es decir, que el diablo es tan experto en engañar que pudo lograr reclutar a un gran ejército para pelear contra el Señor.
a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Alguien ha podido contar la arena del mar? Bueno, eso habla de que es una multitud la que pudo engañar el diablo. Ahora, siempre vuelvo y a lo mismo, y me pregunto, ¿cómo esta generación que gozó de las bendiciones del reinado de Cristo se dejan engañar de esa manera? Es porque el corazón del hombre es engañoso, hermano. Porque esta generación, pese a que vivieron bajo el reinado de Cristo, sin embargo, tenían la naturaleza irredenta, es decir, todavía tenían el virus del pecado en su naturaleza humana, que no podían desarrollarlo y expresarlo porque allí estaba el gobierno de Cristo que no se lo permitía y que se tenían que someter. Pero llegó el momento en que tuvieron la libertad de elegir y eligieron en contra del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y sigamos leyendo, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra. ¿Quiénes subieron? Aquel ejército como la arena del mar. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Es decir, que se fueron en contra de Dios mismo y de los que estaban gobernando. Es decir, de la iglesia, de los santos, de los apóstoles, de aquellos mártires de la gran tribulación. Ahí está, rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada y de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Ya el Señor dijo aquí, hasta aquí llegaron estos, ¡pum!, mandó fuego del cielo y los consumió a todos los que se rebelaron. Y aquí termina lo que tiene que ver con el milenio. Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Qué terrible esto, ¿no? Recuerde que el falso profeta y el anticristo 1000 años antes fueron apresados y echados al lago que arde con fuego y azufre. Ahora 1000 años después el diablo es agarrado y ya no echado en el abismo, sino al lago que arde con fuego y azufre. Y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto habla, hermano, de algo que muy poco se oye en la iglesia, muy poco se enseña, muy poco se predica. Y es de que el juicio de Dios, la perdición eterna, es eso, eterna. Esto no tiene fin. No es como muchos pretenden presentar la cosa, que esto es algo como muy somero, no, esto es eterno, hermano. Y si el mismo diablo y el falso profeta y el anticristo dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, no tiene fin, no tiene fin. O si la humanidad entendiera esto, correrían a los pies de Jesucristo. Pero la gente no cree esto. La gente cree que esto es mentira. La gente cree que el infierno es este. Algunos sabrán, no, es que el infierno es este. Ay, hermano querido, si el infierno fuera este, pues tal vez algunos desearían quedarse en el campo. Pero no, el infierno es una cosa terrible. Fuego y azufre. Y habrá tormento, y Jesús añade algo más en los evangelios. Será el lamento y el crujir de dientes, y donde el gusano nunca muere. No hay manera de describir el infierno, o este lago que arde con fuego y azufre. Recuerde que el infierno es uno y el lago de fuego es otro. Pero donde van a terminar todos los condenados será el lago que arde con fuego y azufre. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, de esta forma terminamos lo que tiene que ver con el milenio. Lógicamente, el tema del milenio pues se puede robustecer un poco más con pasajes del Antiguo Testamento, y hay un montón de bendiciones en el milenio, donde habrá paz, donde habrá justicia, donde la maldad no va a estar, donde la muerte no va a ser tan, vamos a decir, la gente va a tener longevidad de vida, larga vida, va a haber salud,
prosperidad, todo un mundo idealista bajo el gobierno de Cristo. Pero no es el tema que me ocupa ahora, hermano. Quiero simplemente basarme en lo que el capítulo nos presenta. Pero hasta aquí abarcamos lo que tiene que ver con el milenio. Y vamos a ir terminando con el tema que sigue, que es el juicio del gran trono blanco. Es decir, se termina el milenio. Todos los que sobrevivan al milenio, guardándose para Dios, es decir, los que no se rebelaron contra el Señor cuando el diablo ha sido suelto, ellos, lógicamente, vamos a decir, serán transformados en un cuerpo apto para vivir la eternidad de ahí en adelante. ¿Sí? De ahí en adelante ellos pues gozarán de la eternidad juntamente con la iglesia, juntamente con el pueblo de Israel, con los apóstoles, con los santos del Antiguo Testamento, gozarán de la eternidad. Los que murieron pues van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Verso 11 dice: vi un gran trono blanco, un gran trono blanco. El blanco siempre habla de pureza. Y está sentado el que es puro, el que es santo. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para él. Es decir, se termina el milenio, y dice aquí Juan que frente a ese gran trono blanco él no vio ni el cielo ni la tierra. Es decir, que la tierra que usted y yo conocemos será destruida. Eso es lo que Pedro habla en su segunda epístola, de que la tierra será destruida con fuego. Y el cielo, pues no habla del cosmos, sino, vamos a decir, como del área, de la atmósfera, digámoslo así, que tiene que ver con la tierra. Entonces Juan, cuando ve aquel gran trono blanco, ya no existía ni el cielo, ni la atmósfera, ni la tierra. Recuerde que ya en el capítulo, alabado sea el Señor, 21, habla de cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí? Pero para allá, cuando sucede el gran trono blanco, el juicio, ya la tierra no existe, ni la atmósfera que cubría la tierra, ya no existe. Pero una vez pasa esto, el Señor hace cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, donde los santos van a pasar una eternidad. Verso 12: y vi a los muertos grandes y pequeños. No se puede confundir esta palabra pequeño con los niños. La palabra griega que se usa para pequeño habla de jerarquía. Es decir, que está hablando de personas que tienen jerarquía. Uno tiene más jerarquía que otros. ¿Sí? Reyes y los que no son reyes, ricos y pobres, gobernantes y gobernados, etcétera, etcétera, etcétera. No está hablando de niños, porque los niños, pues, el Señor dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿Cierto? Aquí pues queda simplemente como el tema para reflexionar, pero no nos vamos a meter ahí hasta qué edad un niño puede ser inocente. ¿Sí? Ese es un tema para pensarlo y discutirlo, pero con mucho más tiempo. Pero los niños como tal, los inocentes, no están aquí. Es decir, que ese pequeño no habla de eso, habla de esa jerarquía, grandes y pequeños, gobernantes, gobernados, ricos, pobres, sabios, no sabios, etcétera, etcétera, etcétera. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aquí hay algo que resaltar, hermano. Juan los está viendo parados, de pie. Es decir, que los está viendo en cuerpo, visiblemente. No son espíritus. Están parados allí delante del que está sentado en el trono. Esto habla de que no van a ser meramente espíritus,
Es decir, recuerde que estamos hablando de la segunda resurrección, y esta segunda resurrección es esta. Esos que están ahí parados frente al juicio del gran trono blanco resucitaron. Todos los muertos sin Cristo, los que están perdidos, los que están en el infierno, los que murieron en la batalla de Armagedón, los que murieron ahora en esta última gran batalla que desencadena el diablo después de los 1000 años, ellos van a resucitar en un cuerpo apto para vivir la condenación eterna. Pero será un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque Juan los está viendo parados. ¿Me hago entender? En un espíritu no lo vemos. Aquí los está viendo Juan parados, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Alabado sea el Señor. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, importante entender lo que dice el texto. Esta gente será juzgada no por otra cosa, sino por lo que está escrito en los libros. Esto nos lleva a pensar algo, y es lo que muchos teólogos concuerdan, y es que pareciera que cada persona que habita este planeta Tierra tuviera un libro. Lo que no podemos nosotros llegar como a opinar y a asegurar es cuántas personas han existido desde el primer padre Adán hasta el último mortal que existe. No se sabe la cantidad exacta. Pero esto me lleva a pensar del poderío, la grandeza, la soberanía, la ciencia, la sabiduría de Dios, hermano, para tener el control exacto de cada persona. Y en ese libro está escrita nuestra historia. Así como tal vez cada uno de los ciudadanos tenemos de alguna manera algo de historia en este país. Si usted va a la notaría, usted sabe cuándo lo registraron, en qué fecha, cuándo se casó. Vamos a decir, nuestros hijos de alguna manera están registrados también, cuántos hijos hemos tenido, etcétera, etcétera. Todo de alguna manera tiene un récord aquí en la tierra. Pues en el cielo será mucho más exhaustivo. Cada quien va a tener un libro, cada personaje, cada mortal va a tener un libro. Y eso me habla de que hay millones de escribanos allí en el cielo, hermano, escribiendo. Alabado sea el Señor. Y en base a lo que está escrito en los libros, es que cada quien va a ser juzgado. Ahora, yo quiero de antemano que usted tenga presente que todos los que están aquí parados de pie ya están condenados. Aquí no está la iglesia, aquí no están los salvos, aquí están los perdidos ya. Lo que están simplemente esperando es que el juez dé la sentencia. Usted es culpable, usted es condenado por esto, por esto y por esto. Y ya usted se podrá imaginar el escenario, hermano, allí como no hay problema de tiempo. Y ya se podrá usted imaginar los millones y millones que van a estar allí de pie. Pero para cada quien, cuando pase aquí al frente, ante el juez, ¿cómo se llama usted, fulano de tal? Este es su libro. Aquí me dice que usted fue un adúltero, que usted fue un borracho, que usted tuvo varias veces la oportunidad de convertirse. Pero no quiso. Muchas veces le extendieron la invitación a la iglesia a convertirse a Cristo, que usted se negó y murió siendo un pecador. Es decir, no es que caprichosamente el Señor dice que usted no me agrada y por eso lo voy a mandar al lago de fuego. No. El Señor es juez justo y tiene todas las pruebas o todos los argumentos, como se dice en jurisprudencia, todos los argumentos probatorios para dar la sentencia. Que le estoy probando a usted por qué lo condeno, por qué lo voy a mandar a la prisión eterna. Es por esto, por esto y por esto.
y porque usted no quiso creer en mí, porque usted rechazó abiertamente mi obra redentora, y no quiso creer en la obra que yo hice en la cruz del Calvario. Por eso te condeno. La sentencia está dada, hermanos. Alabado sea el Señor. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Me hago entender, hermano? Que nadie se va a perder de gratis. Si alguien se pierde es porque quiso perderse, es porque quiso vivir su vida en contravía a la voluntad de Dios, de manera reiterativa, violando la ley de Dios. Y por eso la justicia divina se hace notar aquí en este juicio del gran trono blanco. Verso 14, quiero terminar para leer un comentario. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto habla como si la muerte y el Hades fueran como una especie como de espíritu, como de demonio, como de vamos a decir, de un principado, que fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sí se da cuenta, hermano? La muerte segunda tiene que ver con la condenación eterna. Y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alabado sea el Señor. Ah, Señor, pero es que yo milité en la iglesia tantos años, yo hice milagros, yo hice esto y aquello. ¿Cómo es su nombre? Fulano de tal. Vamos a mirar aquí en el libro de la vida. Pero no aparece. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a alguien, estar frente al Señor pensando que de ahí va a salir y fungiendo como si hubiese sido un siervo de Dios. Cuando va a escuchar las palabras terribles del Señor, nunca los conoció usted. Eso yo creo que es lo peor que le puede pasar a una persona, que viva pensando que va a ser salvo, pero al final se da cuenta que no le alcanzó para llegar al cielo, y ahora se ve parado de pie frente al juicio o frente al trono blanco, y el que está sentado es el juez de la tierra. Lo que el Señor le dijo a aquellos discípulos que después de una campaña evangelística, después de haber salido por allá, vinieron contentos, rindiendo el informe y dicen, no, venimos felices porque los enfermos se sanan, los muertos resucitan, los demonios se nos sujetan. Y el Señor le dice, no se alegren por eso, alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y esa debe ser nuestra preocupación. Amén. Debemos preguntarnos, ¿será que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Eso nos debe llamar a la reflexión. Permítame leer esto con respecto, porque la Biblia pues nos da un poquito más de luz para entender por qué la gente es juzgada, por qué es lo que está escrito en los libros. Escuche esto. El juicio de Dios sobre las obras malvadas de los pecadores incrédulos y no arrepentidos incluirá sus pensamientos. Él conoce los secretos del corazón. Salmo 44, 21. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, lo que nadie sabía, pero Dios sí lo sabía. Romanos 2:16. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 8:17. Los pecadores serán juzgados también por sus palabras. Jesús dijo en Mateo 12:37, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por último, los incrédulos serán juzgados por sus acciones. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27. Tampoco podrá nadie reclamar ignorancia de las normas de Dios,
porque tanto la creación como la conciencia revelan la justicia de Dios, en Romanos capítulo 1. Los que no tengan conocimiento de la ley de Dios serán juzgados en base al conocimiento que sí tienen. Algunos dirán, Señor, pero yo nunca conocí la ley de Dios. Bueno, hay una ley moral que Dios ha colocado en todo ser humano que llama la conciencia. Y en base a eso serán condenados. Romanos 2:12. La absoluta e infalible precisión del juicio de Dios asegurará que el castigo de los incrédulos en el infierno se ajuste a su iniquidad. Escuche esto. La vida de cada persona se evaluará de modo individual. Por eso están los libros ahí. Venga, usted hizo esto, pues va a recibir determinado castigo. Es decir, que el nivel de castigo será en base a lo que está escrito en los libros. Es lo que dice acá. La vida de cada persona se evaluará de modo individual y el castigo de cada persona será consecuente con esa evaluación. De modo que la Biblia enseña que habrá varios grados de castigo en el infierno. Cuando envió los 12 a predicar, Jesús dijo: si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10, del 14 al 15. Reprendiendo a varias ciudades por su incredulidad, Jesús declaró: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es decir, hermano, que en base a lo que está escrito en los libros, así será el grado del castigo que van a recibir. Porque claro, hermano, si uno habla de justicia acá, pues no será el mismo castigo que Adolfo Hitler va a recibir a aquel que nunca mató ni siquiera una mosca, pero se murió por ser incrédulo. ¿Sí me van a entender, hermano? Sería injusto que recibieran el mismo grado de castigo, aunque van a estar en el mismo lugar. Pero eso nos lleva a pensar que allí en el lago que arde con fuego y azufre habrá ciertos grados de castigo. Entonces, dependiendo de la evaluación que haga el juez, dependiendo de lo que está escrito en los libros, así cada quien recibirá su grado de castigo. Es todo lo que podríamos decir, hermanos, con respecto a este tema. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Amén. Lo bendiga.